Muy bien. Bueno, pues conforme al calendario de lectura, vamos al libro de Ezequiel, capítulo 22. Perdón. El libro de Ezequiel, capítulo 22. ¿Ya estamos ahí? Sí, va a ser del versículo 23 al 29. Libro de Ezequiel, capítulo 22, del versículo 23 en adelante. ¿Cuál es el contexto de Ezequiel? Si recuerdan, la semana pasada también hablamos de Ezequiel, ¿no? ¿Cuál es el contexto del libro de Ezequiel? Él ya está a cabo está en Babilonia, está cautivo ya. Después de tres contemporáneos de Jeremías estaba en Jerusalén, Ezequiel estaba ya profetizando Entonces, ¿cómo? Esa transición de que se llevaran los cautivos y vivió entre los cautivos. Sí, todavía vivió. Y de hecho, otro profeta que vamos a mencionar, bueno, no, sino que para saber, contemporáneos, fue que en la primera extradición se lo llevaron a Daniel. Entonces, en ese mismo tiempo está, de hecho, si ustedes recuerdan en nuestra lectura, de Ezequiel menciona a Daniel. ¿Sí? Entonces, está Daniel, está Ezequiel conocía a Daniel, ¿sí? Y está Jeremías al mismo tiempo, ¿sí? Bueno, entonces, Ezequiel capítulo 22, del versículo 23 en adelante, dice lo siguiente: nuevamente recibí un mensaje del Señor. Hijo del hombre, dale este mensaje al pueblo de Israel. El día de mi indignación serás como tierra contaminada, una tierra sin lluvia. Versículo 25. Tus príncipes traman conspiraciones tal como los leones. Ahora, ahí cuando dice tus príncipes, recordemos que ahí todavía Nabucodonosor todavía no destruía Jerusalén, todavía no destruía el templo. Y él empezó sí ya los había conquistado, pero él empezó a extraditar a la gente, ¿sí? Y de los que se fueron primero fue Daniel, fue precisamente Ezequiel, Jeremías fue el que se quedó, pero todavía está hablando de los principales o estos príncipes que todavía, aunque eran de la nobleza dentro de Israel, pero todavía los dejaron ahí permanecer, pero ellos aún así que dice que tramaban conspiraciones contra el mismo pueblo. O sea, ¿qué podemos ver? Que a pesar de que ellos estaban viviendo la situación que estaban viviendo, ellos aún así seguían haciendo ¿qué? Sus maldades. ¿Sí vamos bien? Dice 25 otra vez, tus príncipes traman conspiraciones tal como los leones que acechan su presa, devoran a los inocentes, apoderándose de sus tesoros y quitándoles sus riquezas mediante la extorsión, y dejan viudas a muchas mujeres del país. 26. Tus sacerdotes, ahora se va contra los sacerdotes, tus sacerdotes desobedecieron mis enseñanzas y profanaron mis objetos santos. No hacen ninguna diferencia entre lo que es santo y lo que no es. Tampoco enseñan a mi pueblo la diferencia entre lo que es ceremonialmente puro e impuro. Desprecian mis días de descanso, de modo que soy deshonrado entre ellos. 27. Tus líderes son como lobos que despedazan a sus víctimas. En realidad, destruyen vidas a cambio de dinero. 28. Y tus profetas los encubren dando falsas visiones y predicciones mentirosas. Dicen, mi mensaje proviene del Señor soberano, cuando en realidad el Señor no les ha dicho ni una sola palabra.
y 29, hasta la gente común oprime a los pobres, les roba a los necesitados y priva de justicia a los extranjeros. ¿Cuál era la situación espiritual del pueblo de Israel en ese momento? ¿Estaba bien o estaba mal delante de Dios? Estaba mal. Y es que lo que impresiona, lo que narra aquí Ezequiel, es de que a pesar de que ellos ya tenían el pie encima de los babilonios, ellos no buscaban a Dios, ellos no clamaban a Dios, ellos no veían esa situación realmente como un problema, sino simplemente ellos seguían haciendo sus maldades. Vemos, dice, están los príncipes, están los sacerdotes, están los mismos profetas, todos ellos en conjunto no se preocupaban por el pueblo de Israel, todos ellos en conjunto no se preocupaban por enseñar la palabra de Dios, sino al contrario, les enseñaban completamente cosas distorsionadas. Tanto que en el versículo 26 dice, no hacen ninguna diferencia entre lo que es santo y lo que no lo es. Entonces, el pueblo de Israel, sus líderes estaban fallando y por consiguiente el pueblo de Israel también estaba fallando, ¿sí? No le enseñan al pueblo entre lo que es ceremonialmente puro y lo que es impuro, ¿sí? No les dicen, esto está bien, esto está mal, ¿sí? Lamentablemente no les decían absolutamente nada, pero eso sí, los profetas se llenaban de orgullo y decían, mi mensaje proviene del Señor soberano. Pero él mismo dice, quien en realidad el Señor no les ha dicho ni una sola palabra. ¿Se dan cuenta? Entonces, el pueblo de Israel tenía, en cuanto a su relación con Dios, estaba completamente distorsionado. El pueblo de Israel estaba completamente destruido, alejado. Ezequiel profetizaba desde el exilio en Babilonia. Él fue llevado cautivo en la deportación en el año 597 junto con el rey Joaquín. A él fue como la segunda deportación. De las primeras fue Daniel, después fue él en la segunda deportación. Dice, y aún el tiempo de Israel no había sido, el templo de Israel no había sido destruido. El templo todavía estaba de pie, pero espiritualmente Jerusalén ya estaba en ruinas delante de Dios. Todo lo que acabamos de ver, lamentablemente, dice que sus príncipes conspiraban contra la gente, que los sacerdotes son unos profanadores, no enseñaban a diferenciar lo que es puro del impuro, desprecian al Dios y lo deshonraban, destruían las vidas a cambio de dinero. Los profetas hablaban lo que ellos querían y ellos escuchaban puras mentiras. Y lamentablemente la gente común, como dice en el versículo 29, había opresión de los mismos pobres hacia las demás personas. Prácticamente no había justicia, no había nadie que viviera con justicia, que fuera sobrio en su forma de vivir. No había nadie que buscara realmente a Dios. En el versículo 30 dice algo bien interesante. Dice, busqué a alguien que pudiera construir la muralla de la justicia que resguarda al país. Busqué a alguien nuevamente que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos. Pero no encontré a nadie. Antes de que viniera el juicio de parte de Dios, ya prácticamente exactamente este capítulo 22, Ezequiel lo está narrando a escasos 5 años antes de que llegaran ya los babilonios y destruyeran Jerusalén. Entonces, todavía les está advirtiendo, todavía les está anunciando, cómo les está diciendo cuál es su situación espiritual, cuál es la situación delante de Dios, y aún así el pueblo de Israel no se arrepentía, no buscaba a Dios. Tanto que Dios dice, busqué a alguien que creara esa muralla, busqué a alguien que se pusiera en la brecha para que se pusiera como intercesor.
¿sí? Entre mi pueblo y yo. Pero lamentablemente, dice, no encontré a nadie. Y si el pueblo de Judá o el pueblo, sí que era el reino del sur, si el pueblo de Judá, el reino de Judá, ya no estaba bien delante de Dios, dice versículo 31, por eso ahora derramaré mi furia sobre ellos y los consumiré con el fuego de mi enojo. Haré recaer sobre su cabeza todo el castigo por cada uno de sus pecados. Yo, el Señor soberano, he hablado. Y tristemente, aproximadamente 5 años después, llegó Nabucodonosor, destruyó Jerusalén y destruyó el templo. Si realmente no había gente que adorara a Dios, si realmente no había gente que buscara a Dios, entonces el templo ¿para qué servía? Para nada. Entonces, ¿para qué esa tierra prometida que Dios les había prometido se lo merecía el pueblo de Judá? ¿Se lo merecía el pueblo de Israel? No. ¿Sí? Y algo que podemos ver muy común en Dios es Adán y Eva pecaron y ¿qué fue lo que hizo? Los expulsó. ¿Sí? El pueblo de Israel, el reino del norte pecó y ¿qué hizo Dios? Los expulsó. El reino del sur pecó y ¿qué hizo Dios? Los expulsó. ¿Sí? Prácticamente Dios está rechazando a todas aquellas personas por las cuales Él se ha entregado, Dios los ha buscado, Dios los cuida, los protege, pero si las personas no quieren buscar a Dios, no se quieren comprometer con Dios, no buscan a Dios a través de su palabra, dice Dios que no tiene caso nuestra relación. ¿Sí? No tiene caso nuestra relación. Y tristemente, en el tiempo del Antiguo Testamento, versículo 30 nuevamente dice, busqué a alguien que pudiera construir la muralla. Busqué a alguien que pusiera esa brecha en la muralla. ¿Sí? Pero esas son ahora en el Antiguo Testamento nunca se iba a encontrar a alguien que realmente fuera ese que intercesor. Es por eso que cuando llegamos al Nuevo Testamento encontramos una frase que dice, y estas son las buenas noticias de salvación. ¿Sí? Vamos a 1 Timoteo capítulo 2. La situación que vivía el pueblo de Israel en tiempos de Ezequiel era un tiempo donde no había alguien digno, no había absolutamente nadie que pudiese ser ese intermediario entre Dios y su pueblo, pero ahora en el Nuevo Testamento la situación ahora ha cambiado. 1 Timoteo capítulo 2. ¿Sí? 1 Timoteo capítulo 2, versículos del 1 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Pablo le escribe a Timoteo estas instrucciones y dice, en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. ¿Sí? Algo que debemos de entender, nosotros ahora como hijos de Dios, también nosotros tenemos cierta postura delante de Dios y es una postura de ¿qué? Intercesión. ¿Sí? Si en el Antiguo Testamento, ¿cómo estaba el pueblo de Judá? ¿Cómo estaban ni los mismos príncipes, ni los mismos sacerdotes, ni los mismos profetas estaban bien? Digo, a excepción de Daniel, Ezequiel y Jeremías, todos los demás estaban completamente perdidos. La situación espiritual de Israel estaba completamente destrozada. ¿Sí? En el tiempo de Pablo, ¿la situación habrá cambiado? No, también estaba destrozada. ¿Habían aceptado al Mesías que resucitó? No. El pueblo de Israel
tampoco aceptó a Jesucristo. Ahora nosotros que vemos cómo está nuestra sociedad, que realmente vemos quién podría ser ese camino o ese puente entre Dios y nosotros, ¿quién podría ser? ¿Uno? No. ¿Sí? Y aquí el Señor, Pablo le dice a la iglesia, a Timoteo, en primer lugar te ruego que ores por todos los seres humanos. Tenemos que ser intercesores por todos. A veces está la pregunta, es que ¿a poco voy a orar por él? ¿A poco voy a orar por ella? ¿A poco? Bueno, ¿qué dice la Biblia? Te ruego que ores por todos los seres. Es que no se lo merece. Te ruego que ores por todo. Es que es muy malo. Te ruego que ores. Es que ha rechazado el mensaje. Te ruego que ores. ¿Cuándo vamos a dejar de orar por las personas? Jamás. Jamás. ¿Sí? Jamás. Siempre va a haber esa necesidad o esa figura de intercesor. Y nosotros, quienes hemos ya gustado de la salvación, nosotros que ya hemos creído, es importante que nos sintamos por eso nosotros que oramos los unos por los otros, llevamos las cargas los unos por los otros, ¿sí? Dice, pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Versículo 2, ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Aún así, sea el partido que sea el líder que sea, aún así también nosotros tenemos que orar por nuestros líderes, por nuestros, como dice aquí, sería presidentes. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener una vida pacífica y tranquila. Versículo 3. Esto es bueno y le agrada a nuestro ¿qué? Salvador. ¿Sí? Versículo 4. Quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. ¿Sí? Algo que también quiero resaltar y no quiero desaprovechar la oportunidad es que dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Dios quiere que todos ¿qué? Se salven y lleguen a conocer la verdad. Y yo pregunto nuevamente, esta teología reformada donde habla de la predestinación, donde Dios dice, es que tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú escoges, ¿qué dice aquí? Contradice completamente. ¿Sí? Entonces están diciendo, es que Dios quiere que tú seas salvo, Dios quiere que tú no, Dios quiere que tú sí, no, pero aquí la Biblia dice que Dios quiere que todos, ¿qué? Se salven. Entonces esa doctrina no es bíblica, ¿no? Porque está poniendo a Dios como el malo de la película y Dios no es el malo, los malos somos nosotros. Entonces, dice otra vez, quien quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Versículo 5 dice, pues hay un Dios y un ¿qué? Mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios y es el hombre Cristo Jesús. No es María, no son los santos, no son los ángeles, como ya lo hemos visto, no son mis parientes que murieron antes que yo, no, hay un solo mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios y es el hombre Cristo Jesús. ¿Qué pasaba con Ezequiel? Había pecado, los mismos líderes estaban mal y dice que Dios ¿qué? Buscaba quién pudiera hacer ese puente, quién pudiese hacer esa muralla, buscaba, pero Dios no lo encontró. Y como no lo encontró, entonces el pueblo de Israel siguió estando ¿qué? En sus pecados y en sus maldades. Y Dios trajo ¿qué? Juicio. Pero en las buenas nuevas de salvación que ahora nosotros podemos escuchar y ahora podemos entender es que ha habido ya ese alguien. Ahora Dios mandó a ese alguien. ¿Y ese alguien quién es? Cristo Jesús.
Ahora, aunque el mundo esté lleno en sus maldades, aunque la gente esté llena de maldad, aunque la gente todavía se siga complaciendo en sus maldades, ahora el tiempo de Ezequiel ha cambiado, porque ahora sí Dios puede ver a alguien que pueda ser ese mediador. ¿Y ese mediador es quién? Cristo. Esas son las buenas nuevas de salvación, ¿sí? Porque Dios ahora ya ha encontrado a una persona que puede ser ese puente, ya ha encontrado Dios esa persona que puede poner ese muro y que el juicio de Dios no llegue, como en el caso de Judá, y no nos llegue ahora a nosotros, porque ahora está ese intercesor llamado ¿quién? Cristo Jesús. Y lo tenemos que recordar. ¿Por qué? Porque al entender esto otra vez, hay un Dios. ¿Hay cuántos dioses hay? Uno. Hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad. ¿Sí? Y todas las personas que realmente puedan entender cuál es su posición delante de Dios, que puedan entender que están mal delante de Dios, ¿sí? Al decir, bueno, pero ¿quién va a ser mi intercesor? ¿Quién va a ser mi mediador? Al único al cual Dios y que buscó entre toda la humanidad. Por eso Cristo se hizo hombre. Dios se hizo hombre para ser encontrado y que realmente este hombre pudiese ser realmente este mediador. Hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios y este hombre es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en el versículo 6 dice, Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Entonces, toda persona que escuche la buena noticia de que Dios ha mandado y que por fin ya ha encontrado a alguien que puede ser ese mediador, sería absurdo que la gente lo rechaza, pero lamentablemente la gente sigue rechazando esta buena noticia. ¿Sí? Antes de que Dios va a determinar un juicio, busca quién va a ser. Gracias a Dios tenemos a este Jesucristo que su sacrificio en la cruz fue una sola vez y para siempre. Entonces, Dios nos permite acogernos en el sacrificio de Jesucristo. Dios nos permite tomarnos de ese sacrificio para que nosotros podamos tener este mediador entre Dios, entre la ira de Dios y nosotros. ¿Y cómo termina el versículo 6? Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. ¿Sí? Gracias a Dios por su salvación, gracias a Dios que ha hallado en Jesucristo ese mediador que nos puede reconciliar con Dios. No son nuestras obras, no es María, no es Guadalupe, no es Judas Tadeo, no es la diabólica muerte, no es Buda, no es Hare Krishna, no es Harun Joaquín, no es infinidad de líderes religiosos, sino solamente todo recae en ¿quién? Cristo Jesús. Es el hombre al cual Dios ha visto como ese intercesor. En el tiempo de Ezequiel no existía, no había un intercesor, pero ahora sí lo hay. Y como lo hay, deberíamos de aprovecharlo. Toda persona que se reconozca como pecador debe de aprovechar la oportunidad que Dios le ha dado de que ahora sí hay un intercesor. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 34. En Romanos capítulo 8, versículo 34, ustedes me dicen cuando estén ahí. ¿Sí? Romanos 8, versículo 34 dice lo siguiente, entonces, ¿quién os condenará? Nadie, porque Cristo murió por nosotros
y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. ¿Y cómo concluye el versículo? E intercede por nosotros. ¿Sí? Por eso en la escuela dominical hablábamos esa gran diferencia, ¿verdad? De cómo era la forma de salvación en el Antiguo Testamento y la forma de salvación como es en el Nuevo Testamento y ahora. Antes no tenían ese intercesor, tenían que llevar a sus animalitos, que esos animalitos fuesen el sacrificio y ponerse a cuentas con Dios. Pero aún así no había alguien que realmente fuese un intercesor realmente aprobado por Dios. Y es solamente ¿quién? En Jesucristo. ¿Y por qué en Jesucristo? Y otra vez, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó, ¿sí? Y ahora Él intercede por nosotros. Y de hecho, ¿cómo empieza el 34? Entonces, ¿quién nos condenará? ¿Sí? ¿Quién es el único que puede condenar? Dios. Él es el único que puede condenar. Pero todo aquel que no crea en Jesucristo, todo aquel que no acoja ese sacrificio que hizo por él en la cruz, que fuese ese intermediario, simplemente sí recibirá el juicio de Dios, sí recibirá el justo juicio de Dios. Pero todo aquel que reconozca a Jesucristo, dice, siempre Cristo será el intercesor por nosotros. Vamos a Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, versículo 25. De hecho, vamos a leer desde el 23. Es Hebreos 7, del 23 en adelante, dice lo siguiente. Debido a ese juramento, te leí 22, bueno, debido a ese juramento, Jesús es quien garantiza ese mejor pacto con Dios. Hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre. ¿A quiénes? A los que vienen a Dios por medio de ¿quién? De Él. ¿De Él quién es? De Cristo Jesús, quien vive para siempre a fin de interceder, otra vez, a fin de interceder, ¿con quién? Con Dios a favor de ellos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a resaltar aquí? Por eso puede salvar una vez y para siempre. ¿A quiénes? A los que vienen a Dios por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. Entonces, Dios va a salvar a alguien que viene a través de la Virgen de Guadalupe. No, Dios va a salvar a alguien que busca a Dios por medio de Judas Tadeo. No, Dios va a salvar a alguien que busca a Dios por medio de la diabólica muerte. No, Dios va a salvar a alguien que busca a Dios por medio de estos Joaquines. No, Dios va a salvar a alguien que viene buscando a Dios por medio de los santos. No, de los ángeles. No. Dios no va a salvar a nadie que haya depositado su fe en otras cosas que no sea Jesucristo. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, toda persona que realmente quiera acercarse a Dios lo tiene que hacer a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, Él vive. Algo que hay que entender es de que Jesucristo resucitó
y vive y que está sentado a la diestra de Dios, que es tan físico como nosotros lo somos, que Cristo es tan real como nosotros lo somos, que Cristo realmente está ahí sentado a la diestra de Dios para recordarle a Dios, yo soy ese puente, yo soy ese intercesor. En el Antiguo Testamento no lo había, pero ahora las buenas nuevas de salvación es de que ahora yo lo soy. Y ahora Cristo se vuelve ese intercesor. Ahora Cristo es ese intercesor y no podemos confiar en nadie más. ¿Sí? Por eso es importante notar en el Antiguo Testamento la forma de salvación, el cómo vivían, por qué Dios juzgaba. ¿Por qué? Porque no había una forma de salvación como la que tenemos ahora. Por eso el Nuevo Testamento no lo podemos mezclar con el Antiguo Testamento. Por eso Jesucristo aún así sigue siendo el tema central de la Biblia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo hombre tiene que reconocer que es pecador. Toda la Biblia menciona que el hombre es pecador y Cristo siempre está anunciado y siempre fue anunciado como ese intercesor. ¿Sí? Entonces, el hecho de que en Ezequiel Dios diga, no se encuentra alguien digno, no se encontró alguien digno, está resaltando la carencia precisamente de ese sacrificio perfecto que ahora, afortunadamente, nosotros lo podemos disfrutar. ¿Sí? Si nosotros fuéramos personas del Antiguo Testamento, fuésemos parte del pueblo de Israel, nuestra vida estaría realmente, si nosotros morimos en pecado en el momento que estamos pecando, morimos, lamentablemente no había una salvación. ¿Sí? Eso también lo explica en otros capítulos de Ezequiel, si lo leyeron. ¿Sí? Porque aunque el bueno empieza a hacer sus cosas buenas y al final se olvide de Dios, ¿qué dice? Lo juzgaré. ¿Sí? Y aquel malo que toda su vida estuvo en maldades y al final de su vida se arrepiente y cambia y obedece, dice, es salvado. ¿Sí? Pero hoy en la actualidad no necesitamos eso, no son tanto las obras, sino es el hecho que hayamos creído en Jesucristo, porque fue su obediencia de Él la que nos hizo a nosotros justificados. Fue su obediencia, no son nuestras obras, no es nuestra religiosidad, es depositar nuestra confianza en Dios, buscando a Dios a través de Jesucristo. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y aquí el autor de Hebreos dice, por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Cristo es ese hombre digno, Cristo es ese hombre que hizo esa muralla y que no deja pasar el juicio de Dios. Por eso Cristo siempre tiene que ser lo más importante para nosotros. En la mañana vimos un texto, ¿verdad? Ahí en Colosenses, ¿sí? Cristo tiene que ser lo que lo más importante. No sea, no importa si eres judío, si eres circuncidado, no circuncidado, esclavo, lo que sea. Lo más importante es que Jesucristo. Entonces, para todos aquellos que podrían decir, ¿quién podría ayudarme? ¿No? ¿Quién nos podrá ayudar? Dios ha elegido a un solo hombre llamado Jesucristo para hacer su sacrificio y cumplir este, este juicio que Dios ha depositado sobre él y solamente podemos llegar a Dios a través de Jesucristo, de nadie más, ni de religiosidades, ni por portarme bien, no, solamente es a través de Jesucristo. Pero el detalle es depositar toda nuestra fe y nuestra confianza en lo que Él hizo en la cruz. Porque si solamente lo decimos, si solamente lo tenemos ya bien entendido,
o bien grabado en nuestra mente y andamos diciendo, ay, sí creo en Cristo, sí, ya he creído en Cristo, se va a demostrar en tu vida, se va a demostrar realmente en tu forma de vivir. Sí, que cuando tengas problemas realmente confíes en Cristo, ahí se demuestra. Sí, por eso necesitamos problemas para que nuestra fe fortalezca. Pero si digo nada más que creo, pero vienen problemas y simplemente no busco aquel que me hace, que digo o que presumo que he sido salvado por él, lamentablemente simplemente eres un religioso y no has entendido lo que Cristo hizo por ti. ¿Sí? Entonces, era importante el sacrificio de Cristo, era importante entender ahora que Jesucristo ocupa todo y es el único al cual Dios aprueba como medio de salvación. Lamentablemente, porque quise resaltar este tema, porque se sigue dando esta ola en redes sociales. Todos nosotros estamos en redes sociales y se están levantando muchas personas que están diciendo, yo soy el sustituto de Cristo, yo soy el apóstol de Cristo, yo soy el que ahora traigo el verdadero evangelio, yo soy el que ahora, ¿sí me explico? Entonces, si no tenemos bien definido exactamente a quién es al que Dios ha elegido, pues mucha gente que están en esas iglesias se pueden llevar un gran chasco al darse cuenta de que al que siguieron humanamente hablando no era el que los llevaba a la salvación. ¿Me explico? Entonces, por eso quise aprovechar lo que Ezequiel nos decía. Dios buscaba a alguien que fuese ese intercesor, no lo había, ¿sí? Y hubo un juicio y ahora en el Nuevo Testamento vemos que ese hombre ya existe y es Jesucristo y como dice aquí, otra vez versículo 25, por eso puede salvar, dice, una vez y para siempre. Por eso no necesitamos a estos falsos profetas o falsos maestros que vemos en las redes sociales, que digan, soy el sustituto o somos los sustitutos. ¿Por qué? Porque el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz fue una vez y para siempre. Así que no hay sustitutos de Cristo, así que si en nuestras redes sociales aparecen ciertos personajes en los cuales nos dicen que ellos son los nuevos Cristos, simplemente ignórenlos, ¿sí? Porque Dios solamente ha elegido ¿a quién? A Jesucristo como es intercesor entre Dios y los hombres, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Muy bien, y pues sí, tengan mucho cuidado en las redes sociales, porque no sé por qué me empezaron a bombardear a mí con muchos pseudoarcángeles, apóstoles y nuevos cristos, mexicanos, colombianos y no sé dónde, y todos peleándose que ellos son los verdaderos cristos, ¿no? Entonces, por eso quise hablar del tema y otra vez resaltar solamente es Cristo, quien murió una vez y para siempre y no necesita ningún sustituto ni alguien que lo reemplace. Sigue siendo el mismo Señor Jesucristo. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Pues vamos a orar para terminar.